Bueno, entonces, continuando con la segunda parte de este estudio, estamos hablando de Pablo, de un hombre que era irreprensible conforme a la palabra de Yahweh, pero que era muy celoso y que perseguía a sus propios hermanos. Y Yahweh nos pide por medio de él que seamos sobrios de pensamiento y que no le exijamos a los demás la capacidad que nosotros tenemos. Si nosotros cargáramos una pesa de 100 kilos y estuviésemos entrenados para ello, no podríamos decirle a un jovencito de 15 años, de 14, o a una señorita que cargue la misma cantidad de peso. Cada quien tenemos una medida distinta, una responsabilidad diferente, porque somos un cuerpo en Yahshua. Y cada una de las partes del cuerpo determina funciones diferentes. ¿Ven? Ok. Entonces, si Yahweh nos pide que seamos sobrios conforme al pensamiento y según a la medida que Yahweh nos dio de cada una de nuestras responsabilidades, y ya vimos que no es conforme al criterio de nuestro pensamiento, sino conforme a la gracia de Yahshua, no le podemos exigir a los demás que se comporten como nosotros. ¿Podría una hormiga correr a la velocidad de un león? Yo creo que no. Tenemos que ser congruentes con eso. Entonces, puede llegar a pasar que un hombre como Pablo, como tú o como yo, que estemos firmes en una convicción y que tal vez nuestra fe pueda mover montañas y que tengamos grandes riquezas o un excelente trabajo, que siempre seamos obedientes en todo. Pero si nos falta amor, nos falta el ingrediente más importante y no vamos a poder avanzar, ni vamos a poder ver más allá. Es importante que le agreguemos a nuestra obediencia a la ley tanto gracia como amor. De hecho, 1 Corintios 13:1 lo dice claramente, ¿no? Dice que aquella persona que tiene la palabra de Yahweh en su corazón arraigada y que tiene grandes revelaciones y misterios poderosísimos, pero no tiene amor, viene a ser como una campana que retiñe. Nada más, ¡tirín! Y es lo único que logra hacer. Pero realmente entonar una melodía completa. Para eso entra el amor y para eso entra la gracia de nuestro Dios, Yahweh. Porque Él nos tomó a nosotros primero, porque probablemente pudimos haber sido de lo peor. ¿Sabían ustedes que la lengua es el órgano más fuerte de todo el cuerpo? Es capaz de cargar 40 veces su propio peso. Mide 10 centímetros de longitud y se compone de 16 músculos. Es el órgano más fuerte. Físicamente, pero espiritualmente es capaz de matar. ¿Sí? Es capaz de matar y hay que tener muchísimo cuidado con eso. De hecho, el libro de Gálatas nos narra la oportunidad gratuita que Yahshua nos dio y jamás nos reclamó nada. Él siempre nos dio una oportunidad y nos abrió los brazos, recibiéndonos sucios, contaminados. Por esa misma razón nosotros debemos de recibir a nuestros hermanos con amor, intentándolos comprender. Gálatas nos narra esta oportunidad gratuita que Yahweh nos dio para salvarnos de la mala conducta de un solo hombre, de Adán. ¿Se acuerdan que en Eclesiastés la palabra de Yahweh decía: no te conduzcas tan impíamente, ni seas tan sabio? Bueno, la conducta de Adán fue tibia. Desobedeció a Yahweh y se dejó llevar, pues, por la tentación de agradar a su esposa, porque su esposa había tenido la tentación de caer en lo que le había dicho Satán en forma de serpiente. Si se entiende la cadenita. Entonces cada quien somos responsables de manera distinta. Pero si nosotros estuviéramos bajo la ley, únicamente bajo la ley, que sí es importante, pero si nada más estuviéramos sobre ella, seríamos castigados como Adán merecía ser castigado, porque por el pecado de él todos nosotros fuimos condenados. Si nosotros no habláramos de la gracia a la misma altura que de la ley, estaríamos negando la voluntad de Yahshua y su sacrificio. Porque por ley todos fuimos condenados a causa de nuestros pecados, o sea, de lo que hizo Adán, pero por gracia Yahshua nos salvó. Entonces, si nosotros quisiéramos agradar a Yahweh únicamente obedeciendo la ley, sería imposible. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia, y de hecho ahorita lo vamos a ver en varios versículos. ¿Por qué es importante esto? Porque mucha gente persigue a sus propios hermanos sin darse cuenta de que también somos de la misma fe. Por eso hay tanta discrepancia, tal vez judíos, cristianos, católicos. Si todos realmente nos pusiéramos a leer esta Biblia, este libro tan importante, no tendríamos de qué discutir. El problema es cuando una persona se cree más sabia que otra y entonces le quiere agregar de su propio entendimiento a esta poderosísima palabra.
Es de ahí de donde vienen las sectas, de donde vienen los cambios. Si tuviéramos una misma fe, realmente no habría tanto problema, porque todos se empeñan en obedecer la ley, pero ¿cuántos nos arraigamos a la gracia también? Les quiero platicar una historia. Una vez va un hombre por la carretera manejando y de repente lo detiene un policía de tránsito y le dice: señor, oiga, he notado que desde el último pueblo que usted pasó ha obedecido todas las leyes de tránsito, se ha detenido en todos los semáforos, ha dejado pasar a los peatones y se ha comportado usted muy bien y lo quiero felicitar. De hecho, es más, tenemos un premio en el municipio que le damos a los mejores conductores y quisiéramos dárselo a usted. Entonces baja el vidrio el señor y dice: oiga, pero no traigo licencia. Y al lado estaba su esposa y le dice: no le haga caso, está borracho. Y la suegra estaba atrás y dice: ay, ya sabía que no íbamos a llegar muy lejos en este coche robado. ¿Ven? Puede haber muchas maneras de obedecer la ley, aparentemente, pero todo lo que hay dentro del auto, todas las personas que están ahí, puede que tengan una historia, una versión distinta, que aunque van en la misma dirección, pueden no estar bien. Debemos de cuidar nuestros pasos, pero de adentro hacia afuera, no lo que hay afuera que las demás personas nos vean. Tenemos que de verdad, de corazón, mostrar lo mejor de nuestro propio ser, de lo que somos, del corazón, para que nuestro comportamiento sea limpio y las consecuencias de ello también sean agradables ante Yahweh. Puedes obedecer la ley, pero la naturaleza del hombre, y lo sabemos muy bien, es pecadora. ¿Por qué? Porque nosotros ya contenemos dentro de nuestro corazón un historial de acciones que fueron guiadas en algún momento por este mueble que nosotros cargamos, o sea, por la carne, ¿sí? Para eso es dada la gracia, porque si nosotros nada más fuéramos guiados por la ley, estaríamos condenados porque la carne es inmunda, ¿sí? Por eso es que la Biblia dice que el cuerpo se opone a los deseos del espíritu. El cuerpo se opone a los deseos del espíritu. Vámonos a Romanos 8:3. Así que, por cuanto la ley era débil, a causa de la debilidad de la carne, Yahweh envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, por causa del pecado, para que Él condenara al pecado en su carne. ¡Qué poderosísima cita! Yahweh nos está diciendo aquí: por causa de la carne, por causa del pecado, mandó a nuestro Rey Yahshua a entregarse por algo que nosotros merecíamos y que nos debió de haber pasado, que fue el castigo tan grande que Él sufrió, a pesar de que fue perfecto y limpio e irreprensible en todos sus caminos. Yahweh vino a cargar eso. Fíjense, vino a semejanza de carne de pecado. No era carne de pecado, Yahweh era inmaculado, perfecto. Por causa del pecado, para que Él condenara al pecado en su carne. Entonces, vamos a verlo de esta manera. La ley, la palabra de Yahweh, es como el camino a casa. Digamos que tenemos un GPS que nos va a decir hacia dónde, para que podamos llegar a nuestro destino. Bueno, la ley vendría siendo como un GPS. Nos va marcando el caminito y nos dice: gire usted a la derecha, gire usted a la izquierda, retórnese si es necesario, ¿no? Pero ya que llegamos a nuestro destino, ya que estamos frente a la puerta de nuestra casa, es necesario que tengamos una llave para abrirla. La gracia de Yahshua es la llave que abre la puerta. La ley únicamente es el camino, pero quien abre la puerta es la llave de la gracia de Yahshua. Por eso es que le debemos de dar esa importancia, porque podemos llegar a las puertas del cielo, pero para abrirla necesitamos únicamente de nuestro Redentor, no de qué tan obediente o desobediente fui, sino de qué tan consciente estuve de la gracia que tuve para con mis hermanos como Yahweh la tuvo para conmigo. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la ley en Yahshua, también nosotros hemos creído en Yahshua para ser justificados mediante la fe de Yahshua, y no por las obras de la ley. ¿Por qué? Porque las obras de la ley, ninguna carne es justificada. Porque por las obras de la ley, ninguna carne es justificada. Entonces, ¿de qué sirve que yo obedezca la palabra de Yahweh si no reconozco la gracia de Yahshua?
y reprendo u observo a mis hermanos pecadores y malvados, en vez de verlos como Yahweh nos ve a nosotros. Hay quien quiere ser tan irreprensible en la ley, que en su celo de obedecerla, termina persiguiendo a sus propios hermanos en la fe y maltratándolos. Tenemos ejemplos como la Santa Inquisición, algunas sectas que hacen que la gente se suicide, gente que miente, gente que no entiende, no alcanza a discernir lo que el mensaje de la palabra está diciendo. Debemos de tener muchísimo cuidado con eso. De hecho, Pablo en su momento fue así. En su momento persiguió a nuestros propios hermanos, nos persiguió. Y la gente no lo quería ver ni en pintura. Lo veía y se escondía. Porque este hombre lo primero que hacía, por querer obedecer la ley, era ir a perseguirlos para matarlos. De hecho, Filipenses 3:6 habla del carácter de Pablo. Vamos a leer. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. En cuanto a la justicia de la ley, siempre fue irreprensible. Pero terminó persiguiendo a sus propios hermanos. ¿Alguna vez nos ha pasado eso? A veces lastimamos sin darnos cuenta y no le damos el verdadero valor a las cosas por fijarnos en cómo están hechas y no cómo podrían ser. Para ver la tercera parte de este estudio, ya sabes, dale clic a la Biblia.